Hola a todos, ¿cómo están? ¿Me escucho, me escuchan, me sienten? Hola, hola. Sí, sí, se escucha súper. Hola, buenas noches a todos. Les doy la bienvenida nuevamente a esta nueva cápsula de El regreso de los Jedi internos. Les habla el doctor Matías Castillo. Hoy día vamos a tener un tema bien interesante, que es choque indiferenciado, algo que para los que sean un poco ajenos a la medicina de urgencia es un tema que por título quizás puede ser un poco desconocido, o si bien no lo manejamos tan al revés y al derecho como otras cosas. Eh, la idea es darle algunos tips sobre cómo enfrentarnos a estos casos, eh, y unos tips de manejo, por supuesto. Eh, Nuestro único grande, único grande y nuestro, Daniel Celada, va a presentar el tema, y luego yo les voy a dar algunos tips sobre el uso de ultrasonido en estos casos, ¿ya? Con algunas, ahí les voy a enviar un paper interesante para que lo puedan leer, especialmente los que están de EDF, a quien les mando un cariñoso saludo, a los valientes EDF de la región de Antofagasta, y si es que hay algún otro de otras regiones, los saludo también, sobre todo si es que tienen ultrasonido a la mano. ¿Ya? Yo creo que es una herramienta súper buena para enfrentar estos casos de shock. ¿Ya? Eh, Les voy a dejar en el chat el link de mi canal de YouTube para que puedan compartirlo para aquellos que ustedes sepan que no se han podido conectar. Eh, Estúpidamente se me olvidó eh, desactivar la clave del, de la sesión, así que algunos parece que tuvieron problemas para ingresar. Compartan la clave nomás, ya lo dejé en el chat, ¿ya? Y porfa, para que compartan también el link de mi canal, donde estamos subiendo estas actividades, pueden revisar las actividades que hemos hecho anteriormente. Hay otras actividades docentes que se relacionan con mis actividades en la universidad o en la urgencia, que espero modestamente que les sirva de algo, ¿ya? Sin más que agregar, eh, con un cordial saludo a todos los internos y alumnos que estoy viendo que nos están acompañando hoy día, y ex alumnos de la Universidad de Antofagasta también, algunos que fueron alumnos directos míos. Un cariñoso saludo para todos ustedes también, y la gente del SAMO, por supuesto, mi vieja escuela, aquellos que me enseñaron a amar la medicina de urgencia y la prehospitalaria, por supuesto. Sin nada más que agregar, los dejo con Daniel, y espero que les guste el tema de hoy día, pues. Cualquier consulta en el chat, al final vamos a conversar con la invitada del día de hoy, doctora Paola Varas, que ya nos acompañó en la primera sesión de este webinar. Nos vuelve a acompañar hoy día, para que podamos conversar algunos casos que hemos vivido en la urgencia, sobre todo en este último tiempo, que eh, ya sea COVID o no COVID, nos ha tocado casos bien difíciles y complejos. ¿Ya? Eso, Daniel, el Zoom es todo tuyo. Ahora sí, Daniel, puedes compartir la pantalla. Ya. ¿Se ve bien? Sí, se ve, tienes que Se ve y se ponerlo escucha. en Súper bien. modo presentación. Perfecto. Ya, súper. Todos te escuchamos también, espero. Bien. Bueno, entonces, sumarme a las palabras del doctor Castillo, desearle buenas noches a todos los asistentes, darle las gracias al doctor Castillo por la gestión de este, por ahora, mini proyecto, y agradecer también a la doctora Paola Varas, quien será nuestra invitada en la sesión de hoy. Hoy día vamos a hablar de un tema sumamente interesante, sumamente importante para cualquier funcionario que se dedique al área de urgencias, al área de cuidados críticos y también al área de prehospitalario, sobre todo al área prehospitalaria, que es el shock indiferenciado, ¿ya? Es una condición en la cual, si realizamos las conductas de manera oportuna, podemos tener un impacto sumamente
beneficioso para nuestros pacientes. Quise recopilar los 7 errores más comunes a la hora de manejar shock, errores a la hora de entender ciertos conceptos, para jugársela en el fondo por el pronóstico de los pacientes y hacer las mejores intervenciones. Por eso titulé la presentación Shock indiferenciado, los 7 pecados capitales. Bueno, por eso y porque la otra opción era los 7 mandamientos, pero no era lo mismo y me faltaban 3 y no pegaba tanto. Entonces, para comenzar, primero definir algunos conceptos. Hay que saber qué es shock. El shock es una condición. El shock es un estado de desequilibrio. Es un desequilibrio entre la oferta y el consumo de oxígeno a nivel tisular. ¿Bien? En general, el shock se define como una falla circulatoria aguda y está caracterizado por un estado de hipoperfusión tisular generalizada. ¿Ya? Entonces debemos entender el shock como este desbalance entre la oferta y el consumo de oxígeno a nivel tisular. Si posteriormente a toda una evaluación de examen físico, anamnesis y, como vimos recién, el ultrasonido, tú no logras discernir la causa del shock, hablamos en ese caso de que estamos frente a un shock indiferenciado, que se imaginarán, esta es más o menos la reacción de cualquier funcionario que se enfrenta a un shock indiferenciado. Un poco de estrés, ¿cierto? El no saber qué es lo que tiene el paciente, pero aún así con una hipotensión persistente, ¿ya? Y en general esto me parece sumamente relevante porque en urgencia todo se trata de pacientes indiferenciados. Urgencia es paciente indiferenciado, estratificación de riesgo, ¿ya? Y en el fondo tomar conductas en función de aquello. ¿Cuál es la historia natural del shock? El shock, como un estado de hipoperfusión, progresa a hipoxia tisular, progresa a disfunciones celulares y falla orgánica múltiple. Eso explica las altas cifras de mortalidad asociadas a el shock. Si se fijan, 30-40%. Esto es para shock séptico, porque una cifra global es difícil establecer porque hay muchas causas. Pero para shock séptico, un 40% de mortalidad, ¿ya? Y todo esto derivado de las fallas orgánicas secundarias al shock. Además, es la vía final común de muchas enfermedades, la vía final común previa a la muerte, se le dice. Y un abanico enorme de causas, ¿ya? Hay causas cardíacas, por ejemplo, infarto al miocardio, valvulopatía, miocarditis. También de la esfera respiratoria, podemos tener pacientes con fallas respiratorias, con síndromes de distrés respiratorio, o todo lo que es la esfera del trauma, los clásicos shock hemorrágicos asociados a trauma. O podemos tener una esfera totalmente distinta, que es la causa tóxico-metabólica, incluso endocrina. Si se fijan, es una condición multidisciplinaria. ¿Ya? Podemos tener muchas causas y en todas puede estar dando vueltas ahí el shock como una amenaza persistente. ¿Ya? Por lo tanto, el mensaje es, shock, siempre considerar el apoyo con otras especialidades. Entonces, vamos a comenzar ahora con el primer pecado capital, que es confundir shock con hipotensión. El concepto clave en shock, y que esto quiero que se lo graben, es la perfusión tisular. Me interesa cuántas unidades de hemoglobina oxigenada pasan por unidad de tejido en un cierto tiempo. ¿Ya? Oxigenar los tejidos. Nosotros debemos ser los guardianes de la perfusión tisular. Y todas las medidas que tomemos tienen que responder esa pregunta. ¿Estoy mejorando la perfusión del paciente o no estoy haciendo nada para cambiar la situación? ¿Y por qué quiero hacer este énfasis? Porque inicialmente en los shocks se produce una respuesta adrenérgica. Una respuesta adrenérgica que con la liberación de catecolaminas te puede generar una normotensión inicial. Los pacientes van a generar un aumento de la resistencia vascular sistémica, con aumento de la presión arterial y con una aparente normotensión. Pero el paciente se está choqueando igual, ¿ya? Tenemos shock con normotensión, tenemos shock con alto gasto cardíaco. Por lo tanto, el concepto no es la presión arterial. Sí es cierto que hay ciertas presiones críticas, por debajo de las cuales, si tú desciendes, hay órganos que empiezan a fallar. Por ejemplo, el cerebro necesita una PAM aproximada de 40-50. Los riñones, una presión arterial media entre 70 aproximadamente, 60. Y a nivel cardíaco, el miocardio para la perfusión coronaria, una PAM aproximada de 65. De ahí viene ese valor. Y este es un valor que se utiliza como meta de muchas reanimaciones, en muchos protocolos, ¿ya? Y quizás lo hayan escuchado y es muy conocido en ese sentido. Sin embargo, incluso ese consenso se debe individualizar.
Hay pacientes hipertensos que van por la vida con presiones mucho más altas, en los cuales un shift menor puede hacer que empiece a generar isquemia a nivel de los órganos. Por lo tanto, primer concepto, shock no es hipotensión, ¿ya? Hay que sacarse de la cabeza que el paciente choqueado sí o sí tiene que estar hipotenso, ¿ya? Hay que ser como Batman en ese sentido, o sea, no andar cacheteando a la gente, pero conocer este concepto y ser enfático en que el paciente no necesita la hipotensión para ser diagnosticado o para pensar en un shock, ¿ya? Entonces, no esperemos la hipotensión para hablar de shock. Esta es la definición del consenso, el consenso europeo de shock y de hipotensión del 2014. Si se fijan, ahí es textual y enfático en decir que la definición de shock circulatorio no precisa la presencia de hipotensión, ¿ya? Y que solamente puede estar o puede estar ausente, pero no requiere la presencia de la hipotensión. Y lo otro es utilizar herramientas que sabemos que son buenas, que funcionan, como el Shock Index, un índice en el cual tú divides la frecuencia cardíaca sobre la presión arterial sistólica. Por encima de 0,7, preocupante, hay que pensar que el paciente puede estar haciendo un shock. Por encima de 1, ya se asocia a mortalidad, se asocia a hiperlactatemia. Entonces, ocupemos el Shock Index. Lo vimos también en la presentación de Víctor cuando hablamos de vía aérea. Un Shock Index por encima de 0,8 es predictor de hipotensión perintubación, ¿ya? Entonces, utilicemos estas herramientas a la hora de tomar conducta. Bien, el pecado capital número 2 es no enfatizar el examen físico. Lo que nosotros queremos valorar es la perfusión del paciente. Pero eso es, la verdad es que es un desafío sumamente difícil porque es un concepto que incluso a nivel de exámenes de laboratorios, incluso a nivel de variables hemodinámicas, no existe mucho consenso de qué paciente está bien perfundido y qué paciente no. Sin embargo, tenemos una herramienta clave que es el examen físico. Y acá les quería compartir, en este documento, ellos hablan de 3 ventanas para aproximarse a la perfusión de un paciente. La primera ventana es la externa, o la piel. ¿Cómo están las extremidades? ¿Extremidades frías o están tibias? ¿Cómo está el llene capilar? ¿Tiene piel moteada? ¿Ya? La piel, por una parte. En segundo lugar, la ventana renal. Si el paciente tiene historia de oliguria, llega, por ejemplo, un paciente a la urgencia, conversas con la familia, tú ves que tiene la piel media fría, y además la familia te dice, bueno, hace 3 días está orinando cada vez menos, cada vez menos. Un paciente que no es nefrópata, no es cardiópata, no tiene otra causa. La oliguria, junto con un llene capilar enlentecido, ¿qué traduce? Traduce redistribución de flujo. Por lo tanto, ese paciente está con un estado de hipoperfusión. Y además te dice la familia, sabe que hoy día despertó y no sabía dónde estaba, despertó súper agitado, salió a la casa, pensó que estaba en la casa de la sobrina, ¿ya? Compromiso de conciencia. El delirium puede ser una de las primeras manifestaciones de estado de shock oculto, ¿ya? Entonces, quiero que se lleven estos 3 elementos que sería bueno consignarlos cada vez que veamos pacientes en los cuales pensemos en shock. Cómo está la piel, tiene o no tiene oliguria, y cómo está el estado de conciencia. Entonces, la evaluación primaria es nuestro caballito de batalla en la urgencia. La verdad es que tenemos que ser sistemáticos, evaluar todo lo que se pueda corregir. Si tiene algún problema en vía aérea o respiración, hay que corregirlo, dar oxígeno suplementario, enfatizar la C, constante monitoreo hemodinámico, cómo está el estado neurológico, ¿ya? Cómo está el estado de conciencia, hablar con los familiares, oiga, cómo se comporta normalmente el paciente. ¿Es este su basal? Y en la E, la exposición, evitar la hipotermia en los pacientes con shock. Y la gran aliada en el shock indiferenciado es, por lejos, el ultrasonido. Y vamos a ver cómo nos apoya el ultrasonido a la hora de enfrentarnos a un paciente en que la verdad no sabemos lo que tiene. Este es el protocolo RACH, que quizá lo hayan escuchado para shock, para hipotensión. Es un protocolo ecográfico. Aquí en la imagen pueden ver las distintas ventanas ecográficas que se utilizan. Y nace del razonamiento de un médico dijo, bueno, hay un protocolo para trauma, que es el FAST, y te permite tomar decisiones rápidas. Pero carecemos de un protocolo para estos pacientes que nos llegan hipotensos y no sabemos la causa, no sabemos cómo evaluarlo. Y ahí sí es como nace el protocolo RACH. Y es bien ordenado en el sentido de que te menciona cuáles son las variables a evaluar. Sí o sí, el protocolo RACH solo va a responder preguntas
dicotómicas, sí o no. Por ejemplo, a nivel del corazón, como es la mnemotecnia HiMAP, que pueden ver ahí, la H de Heart, en el corazón, ¿tiene o no tiene derrame pericárdico? ¿Tiene buena o mala contractilidad? ¿Cómo están las cavidades ventriculares? Si están conservadas o alterada la relación. La vena cava inferior, colapsada o pletórica. ¿Cómo está el espacio de Morrison, que es el espacio hepatorrenal, ¿cierto? ¿Tiene presencia de líquido libre este paciente que está con una hipotensión, con un shock? La aorta, ¿tiene un aneurisma aorta abdominal? Y por último, la presencia de neumotórax, ¿ya? Brevemente, solo para mostrarles qué es capaz de hacer el protocolo RACH y la ecografía en estos pacientes. Fíjense, en esta ventana, ¿cierto? Podemos ver una ventana picada del corazón, vemos la contractilidad, que la verdad es que no es mucha, tiene una contractilidad bien disminuida. Fíjense acá, la vena cava inferior, cómo está pletórica, está ensanchada, ¿cierto? Y apenas varía con la respiración. Eso no es normal. Eso me habla de congestión y aumento de la presión venosa central. Fíjense acá, a nivel pulmonar, tenemos las famosas líneas B, que habla de congestión pulmonar. En este paciente, tú lo ves, está con dificultad respiratoria, ocultan los pulmones, le escuchas crépitos, tomas el transductor, haces la eco y te encuentras con esto, imagínense la utilidad que te entrega para tener una confianza en un diagnóstico y que la causa va a ser cardiogénica. En el caso del choque hipovolémico, fíjense ahora, la vena cava que antes veíamos ancha, súper gruesa, ahora está totalmente colapsada, ¿ya? Fíjense ahí, este líquido, esta imagen anecoica en el espacio de Morrison, este es el hígado, riñón, esta imagen habla de líquido libre, ya que no debiese estar. Y cómo está ese corazón hiperdinámico, este se llama corazón hiperdinámico con el signo de las paredes que se besan, ¿ya? Esto me habla de un paciente que está con un shock hipovolémico, presuntamente hemorrágico, está sangrando, ¿ya? Y para el shock obstructivo, fíjense acá, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, y vean la relación. Normalmente el izquierdo debiese ser mucho más grande, pero ahora aparecen del mismo tamaño, ¿ya? Y este es el signo, esa motilidad anómala, es el signo de McConnell, ¿ya? Esto es un tromboembolismo pulmonar, ¿ya? Cómo el eco te permite ver esas causas. Acá, bueno, en un shock obstructivo vemos la misma vena cava pletórica, ¿cierto? Fíjense acá, ese corazón que está nadando en una bolsa llena de líquido, que es esta imagen anecoica, ¿cierto? Fíjense cómo colapsan las cavidades. Esto es un taponamiento cardíaco, ¿ya? Otra causa de shock obstructivo. Fíjense acá, esta es una eco pulmonar. Acá tenemos el deslizamiento de las láminas pleurales, aquí cómo se pierde el deslizamiento, esta imagen que teníamos acá a la izquierda, y este signo que es muy específico para neumotórax, que se llama el punto pulmonar. Esto es diagnóstico de un neumotórax, ¿ya? Si el paciente está hipotenso con un neumotórax, hay que tomar medidas, hay que realizar descompresión. Entonces, para todas esas maravillas que les di como un pequeño vistazo de lo que se puede hacer, la pregunta es, y bueno, ¿y esto mejora la mortalidad de los pacientes o no? Este es un estudio randomizado, es el CHOC-ED, que evaluó, es un estudio multicéntrico, evaluó a aquellos pacientes que con esta condición de hipotensión, en la cual yo no sé la causa, choque indiferenciado, se realizaba el protocolo RACH, aquellos que no se realizaba el protocolo RACH. ¿Y cuál creen que fue la respuesta? ¿Hubo o no hubo mejora en la mortalidad? Y lamentablemente no hubo beneficio en la mortalidad, ¿ya? Y para ninguno de los otros endpoints que evaluaron, que era el uso de inótropo, la duración de la estadía, ¿ya? O sea, se aplicó el protocolo, pero las cifras no me avalan que este sea un protocolo que mejore mortalidad. ¿Ya? Esto lo quería compartir simplemente porque siempre hay que saber qué son los estudios que respaldan o no respaldan las medidas que yo voy a tomar, ¿ya? Pero personalmente considero que estos resultados no debiesen ser no se debiesen interpretar tan directamente, porque si lo piensan es darle o pedirle a una técnica diagnóstica un beneficio en mortalidad, que nadie hace, por ejemplo, para un hemograma. Nadie le exige a un hemograma que me mejore mortalidad. Pero acá te están evaluando si es que mejora o no mejora la mortalidad, aplicar esta herramienta diagnóstica, ¿ya?
Entonces, siempre hay que tener ese punto, y en lo personal considero que sigue siendo una herramienta de mucha utilidad y a la hora de ordenar los diagnósticos y de enfrentar a los pacientes. Bien, vamos con el pecado capital número 3, que es no tener un amplio diferencial, ¿ya? A la hora de enfrentar shock indiferenciado, lo principal es saber cuáles son los posibles diagnósticos. Tenemos los 4 patrones clásicos, que ya vimos recién una aproximación, ¿cierto? Cardiogénico, por infarto, arritmias, valvulopatía. El shock hipovolémico, por deshidratación o hemorragia. El shock distributivo, que es el más frecuente, que puede ser el shock séptico, pero nunca olvidarse de la anafilaxia y nunca olvidarse del shock neurogénico. Paciente que politraumatizado que llega en shock, lo primero a pensar es shock hemorrágico. Pero tú realizas tus investigaciones y resulta que no tiene sangrado activo y realizas la reanimación con fluidos, no responde. En esos casos también debes considerar el shock neurogénico o espinal como causa. Y el shock obstructivo, como vimos recién, el TEP, taponamiento pulmonar, el taponamiento cardíaco, el tromboembolismo pulmonar, perdón, y el neumotórax, atención como causa de shock obstructivo. Y el quinto patrón, o el quinto tipo de shock, que es el más frecuente, es la combinación de varios, ¿ya? Esto también me gustaría que quedara como concepto. El shock, lo más frecuente es que se presente como combinaciones de varios, ¿ya? No confiarse en los patrones de libro, no llegan los shocks de cierto tipo puros, ¿ya? Por ejemplo, un shock séptico empieza a hacer disfunción miocárdica y empieza a tomar elementos del shock cardiogénico, ¿ya? Por lo tanto, no quedarse con los patrones de libro. Y aquí, bueno, una mnemotecnia para las causas de shock. Siempre es bueno tener mnemotecnia, sobre todo cuando uno está cansado y como que no tiene mucha energía para acordarse de las causas. A las 4 de la mañana sirven las mnemotecnias, ¿ya? Y ahí se las dejo, que es la misma palabra, shock. Bien, vamos con el cuarto error o pecado capital, que es demorar el inicio de la terapia. Shock indiferenciado es sinónimo a tomar acciones, ¿ya? Por cada minuto que pasa un paciente en shock, son órganos que se están infartando, es isquemia, es necrosis. Por lo tanto, siempre tratar en la medida que se va investigando, ¿ya? No necesito tener un diagnóstico definido del paciente, comprobarlo para instaurar una terapia, porque estamos hablando de un paciente crítico que está en un estado de shock. Por lo tanto, yo voy tratando en función de mis hipótesis, voy reevaluando y voy tomando los exámenes de forma paralela, ¿ya? Nunca retrasar el inicio de la terapia en el shock. Hay patologías en las cuales tú no te puedes demorar. En shock séptico, la campaña Sobreviviendo a la sepsis nos habla de una reanimación inicial de fluidos, ¿cierto? Los 30 ml en las primeras 3 horas, y los antibióticos en la primera hora. Entonces, si tú piensas en shock séptico, esa es tu hipótesis, iniciar los antibióticos dentro de la primera hora. En el shock cardiogénico, como nos explicó Brian en la presentación pasada, si hay arritmia y está inestable, cardioversión eléctrica, no demorarse, ser agresivo en ese sentido. Si hay infarto, la terapia de reperfusión es lo que el paciente necesita, ¿ya? Y no olvidarse, electrocardiograma para todos los pacientes en shock. Todo paciente en shock recibe, o hay que tomarle mínimo un electrocardiograma de dosis derivada. En el shock hemorrágico, el paciente necesita transfusión de hemoderivados si está inestable, si está choqueado. Y la resolución quirúrgica son conductas o son acciones que no debiesen demorar. En la anafilaxia hay que administrar la adrenalina intramuscular rápido, repetir cada 5 minutos en esa dosis, ¿ya? Siempre hay que, frente a una hipótesis, se fijan, cuando tenemos una hipótesis en un paciente en shock indiferenciado, tomamos la conducta y después reevaluamos, ¿ya? Bueno, el quinto pecado capital, el quinto error, es depender de los laboratorios. De nuevo, tiene un poco que ver con lo que hablamos recién. Ante la sospecha, tratar. Nunca esperar el resultado de un laboratorio para iniciar tratamiento. Si bien es cierto que en patología infecciosa sirve el rescate de los cultivos, sirve mucho a la hora de escalar los tratamientos, y es algo que se debe hacer. Si es que eso me va a suponer una demora en el inicio de los antibióticos, tengo que iniciar los antibióticos igual. Unas breves palabras sobre el lactato. El lactato, la verdad es que es un buen examen, predice mortalidad. Si se fijan, acá tenemos cómo los niveles iniciales de lactato elevados son predictores de mortalidad. Específicamente el clearance de lactato, o sea, la curva de lactato, cómo va disminuyendo en el tiempo, te predice la mortalidad.
pero también hay que tener cuidado con el lactato, hay que saber de dónde viene, ¿ya? El paradigma clásico es que viene del metabolismo anaerobio secundario al estado de shock, ¿ya? Y eso es lo que siempre se nos enseña. El paciente está en hipoxia, pucha, empieza a elevar el lactato porque se desencadena el metabolismo anaerobio, ¿ya? Pero hay otros modelos que teorizan que el lactato sería más que nada una respuesta compensatoria, ¿ya? Que derivaría de la estimulación de los receptores beta 2 por la epinefrina, por la respuesta adrenérgica que comentamos al comienzo. Y fíjense que se produce un exceso de una glicólisis en un estado aerobio, un exceso de piruvato, lactato, o sea, el cuerpo en el fondo te está produciendo lactato, porque el lactato, no olvidarse, que es una fuente de combustible o es un metabolito que puede ocupar el corazón y el cerebro, ¿ya? Es una fuente de energía. No hay que ver al lactato solo como un desecho, ¿ya? Por lo tanto, siempre preguntarse, tengo una hiperlactatemia, ok, ¿está en contexto hipóxico o no está en contexto hipóxico? ¿Cómo está el paciente? Si tiene shock, si tiene hipoperfusión y tiene una hiperlactatemia, ya, voy a tratar, voy a utilizar el lactato, voy a hacer la curva de lactato, ver cómo va disminuyendo, porque hay estudios que avalan que el clearance de lactato se asocia a mayor sobrevida, ¿ya? Pero nunca examinarlo como el valor aislado. Pacientes reanimados posterior a recibir drogas vasoactivas, según este modelo, se está investigando que elevan el lactato, pero eso no quiere decir que estén en un contexto hipóxico. El paciente ya fue reanimado, pero recibió epinefrina exógena, y por eso produjo lactato, ¿ya? Por lo tanto, siempre interpretar el laboratorio en función de la clínica. El penúltimo pecado capital es no usar el trigger o usar el trigger incorrecto para la fluidoterapia. La fluidoterapia es un balance. Por una parte, queremos evitar la hipovolemia, por los riesgos que sabemos, ¿cierto? Isquemia y disfunción orgánica. Pero por otra parte, podemos caer en la hipervolemia, congestión pulmonar o edema, ¿ya? Siempre que dejemos fluidos, bueno, hay que saber que los fluidos son el primer reductor de mortalidad que tenemos a mano, ¿ya? Pero siempre que dejemos fluidos es para perseguir un objetivo clínico. Yo quiero responder una pregunta clínica. El fluido o la fluidoterapia descansa en un argumento hemodinámico, casi hidráulico, ¿ya? El concepto de carga de fluidos. Yo lo que quiero dar es una cantidad de volumen en un cierto tiempo acotado para aumentar el volumen estresado, aumentar el gasto cardíaco y por ende aumentar la perfusión. No es lo mismo pasar 500 ml en 10, 15 minutos a pasar 500 ml en una hora, pese a hacer la misma cantidad de volumen. No voy a tener la misma respuesta clínica, ¿ya? Por lo tanto, frente a la preocupación, cuando llega un paciente, puede ser cardiópata, puede que no me tolere los fluidos. Esto es todo un tema de ver qué pacientes son respondedores a fluidos, que la responsividad de fluidos se puede valorar con eco, se puede valorar con clínica, ¿cierto? Levantando las piernas. Hay un argumento que dice que, bueno, tú puedes partir con una prueba de fluidos, ¿ya? Una prueba de fluidos es una cantidad pequeña de fluido de 250 a 500 ml en 10, 15 minutos e ir reevaluando, ¿ya? Esto se llama el Fluid Challenge o la prueba de fluidos iniciales, que lo hacemos con cristaloide, ya que es en general el que tiene más estudios, ya suero fisiológico, Ringer lactato, pero le pasamos esa cantidad. ¿Por qué? Porque si en verdad el paciente no lo toleraba, no es una cantidad exagerada de volumen, no le vamos a hacer daño, ¿ya? Y si le pasamos esa cantidad y responde clínicamente, bueno, podemos repetirlo. Y ahí vamos subiendo la terapia en pequeñas cantidades en función de cómo tolera el paciente los fluidos. Siempre reevaluar después de cualquier terapia que instauremos. Bueno, y el último pecado capital, o el último error, es el inicio tardío de las drogas vasoactivas, ¿ya? En general, las drogas vasoactivas, ¿cuándo las damos? En los pacientes que no responden a fluido. Pacientes sin respuesta a fluido, iniciamos drogas vasoactivas. Las drogas vasoactivas pueden actuar a nivel de bomba, o a nivel de cañerías, o en ambos. No es el objetivo de esta presentación hablar de en qué receptores actúa, qué droga vasoactiva, porque la verdad es que es un tema súper amplio, ¿ya? A grandes rasgos, saber que los que actúan en la bomba son los inótropos, ¿cierto? Inotropismo positivo, como la dobutamina, ¿ya? Actúa a nivel de bomba, pero genera vasodilatación también, ¿ya? O la epinefrina, que lo utilizamos mucho en la reanimación, la adrenalina.
Y a nivel de cañerías tenemos otras drogas vasoactivas como la noradrenalina, que es quizá una de las más conocidas y que más se utiliza, sobre todo en shock séptico. La misma adrenalina también tiene efectos sobre lo que es la cañería y también en la bomba, la fenilefrina, etc. ¿Ya? ¿Y cuál es el tema con el timing en el inicio de las drogas vasoactivas? Nos decía en la campaña Sobreviviendo a la Sepsis pasar cierta cantidad de fluidos en 3 horas, ¿cierto? Pero hay algunos autores que piensan, bueno, ¿qué pasa? ¿Será mucho tiempo? ¿Qué pasa si inicio los vasoactivos antes? ¿Ya? Y en este estudio que les quería compartir, ellos evalúan precisamente eso. ¿Cuál es la mortalidad en los pacientes que inician tempranamente la norepinefrina en shock séptico versus los que lo inician tardíamente? Y se vio un incremento de un 5% de mortalidad por cada hora que tú te demores en iniciar la noradrenalina cuando tuviese la indicación, después de la reanimación con fluido, ¿ya? En aquellos pacientes que iniciaban en las primeras 2 horas, tuvieron mejor resolución de la hipotensión, mejor clearance de lactato y, paradójicamente, menor necesidad de drogas vasoactivas a largo plazo, ¿ya? Por lo tanto, el mensaje es ese. Si tú sabes que el problema del paciente es vasomotor, iniciar la droga vasoactiva rápido, no demorar mucho el inicio, si sabes que eso es lo que el paciente necesita. Bien, con esto cierro. A nivel de conclusiones, shock no es hipotensión. El examen físico y la ecografía son las principales herramientas que tenemos a la hora de enfrentar pacientes con shock indiferenciado. Nunca esperar diagnosticar o tener un diagnóstico de certeza para iniciar el tratamiento. Shock indiferenciado es ir tratando e ir reevaluando. A pesar de que el paciente pase por 3, 4 tratamientos distintos, eso era lo que en el momento, tu hipótesis diagnóstica era lo que pensaste, ¿ya? No importa. Y fluidoterapia óptima, viendo siempre los signos de congestión, evitar hacer daño con la fluidoterapia, ¿ya? Y iniciar los vasoactivos de manera oportuna en aquellos pacientes que se sabe que los necesitan y cuando sea perentorio iniciarlos. Bien, les dejo la frase motivacional del día y muchas gracias por su atención. Excelente. ¿Se me escucha? Y se escucha perfecto. Bien. Excelente, Daniel. Felicidades. Muy buena presentación. Acotada y directa al hueso. Yo creo que tocaste los temas más importantes que hay que tener en cuenta a la hora de enfrentarse con un paciente choqueado en general. Yo quería recalcar 3 cosas de tu presentación. Primero, antes de pasar al conversatorio, que el shock no es hipotensión, y así como shock no es hipotensión, es viceversa. Hipotensión tampoco es shock. Pasa muchas veces, en lo personal a mí me ha pasado varias veces que uno tiende a asustarse con un paciente que está hipotenso, ya que en el monitor no invasivo se muestra hipotenso. Estoy como medio oscuro, ahí sí. Entonces, es importante recalcar el tema de que la hipotensión, si bien puede producir un estado de mala perfusión, todos los pacientes son distintos, todos los seres humanos somos distintos. Hay pacientes que pueden estar con presiones arteriales medidas, incluso yo he visto de 60, 40, y el paciente en posición playera, como decimos en la jerga de urgencia, hablando, conversando, bien consciente, calientito, abrigadito, y sin ninguna alteración en sus exámenes más que de su patología de base. La presión arterial es numerología clínica, ¿ya? Lo que uno tiene que aplicar es examen físico, ¿ya? El paciente mal perfundido, comprometido conciencia, yugulares planas y todo lo que ustedes puedan incorporar dentro de su evaluación, eso es lo que les va a hacer el diagnóstico final del shock, ¿ya? Con respecto al ultrasonido clínico, lo que tú dijiste, de que el ultrasonido lo que hace es responder preguntas dicotómicas. Justamente ese es el pilar del ultrasonido clínico. Cuando hablamos de ultrasonido clínico estamos hablando de lo que algunos mal llaman el EcoFast, ¿ya? Porque el FAST es para el trauma, ¿ya? Nosotros hablamos de ecografía bedside o POCUS, que significa Point of Care Ultrasound, o ultrasonido al lado de la cama del paciente. Abreviado, ultrasonido clínico.
que lo diferencia de la ecografía, que puede hacer un radiólogo, por ejemplo, cuyo fin es diagnosticar. Y en el caso del ultrasonido clínico que hacemos en la urgencia es justamente como incluirlo como una herramienta más como parte de nuestro examen físico en el fondo. Para mí es como la extensión de mi fonendoscopio. Y de hecho casi ya está reemplazando mi fonendoscopio, porque hay muchas cosas que mi oído, o que mejor dicho, que mis ojos interpretan mejor que mi oído. Y además te permite aumentar mucho más tus posibilidades diagnósticas, ¿ya? Pero hay que tener claro que la ecografía, la interpretación de la ecografía en la urgencia del ultrasonido clínico no diagnostica, sino que te ayuda a hacerte preguntas. Entonces, contexto clínico aplicado a una situación en particular con el paciente. Y finalmente, lo del volumen. En mi opinión, todos los shock, todos los tipos de shock debieran partirse tratándose con volumen. O sea, primero tienes que asegurar una buena volemia para poder ocupar otras herramientas que pueden llegar a ser las drogas vasoactivas, por ejemplo. Es como que tienes un vaso de paredes elásticas que está completamente depletado, que no tiene líquido adentro, y tú usas drogas para apretar ese vaso, para ayudar a aumentar la presión, pero sigue estando sin contenido. Entonces tienes que aportar volumen para poder iniciar el manejo del shock. Y yo justamente quería comentarle algunas cosas con respecto al volumen, en que cuando tenemos esa duda de si le paso volumen o no le paso volumen a este paciente. Voy a compartir un poco la pantalla acá. Bueno, debería verse una imagen ecográfica que está estática, ¿verdad? ¿Se ve? Sí. Ya. Entonces, quería comentarle 3 casitos. Uno es un paciente joven, digamos 22 años, que sufrió una caída de altura, tiene algunas erosiones superficiales, por lo demás el paciente está consciente, Glasgow 15, no tiene sospecha evidente por lo menos de algún TEC o traumatismo raquimedular importante, pero el paciente llega hipotenso, presiones de 55/35, ¿ya? Y no les miento porque así nos llegó este paciente, taquicárdico, frecuencias que llegan hasta 130 por minuto, sinusal, sin ninguna alteración en el electrocardiograma, el hemoglucotesis normal y con algo de taquipnea. A la inspección se ve que ventila simétrico y inmediatamente se hace un IFAST, ya que es un protocolo extendido para el trauma, para poder encontrar la causa de su... ahí, bueno, está mal perfundido, ¿ya? Entonces para encontrar la causa de su hipoperfusión. Y algo comentó Daniel de, bueno, esto es una ventana que está tomada ahí nomás, la verdad, pero en el fondo... Disculpen, se me cambia la imagen. Ahí sí. En el fondo vemos en la primera imagen un corazón que está, como dijo Daniel, con las paredes besándose ya, o las kissing walls, que en el fondo es un corazón que se estruja por completo y está hiperdinámico, ¿ya? Esto te apoya, te orienta hacia el choque hipovolémico, aunque por la causa nos podemos ir casi directo a que esta causa es hipovolémico por trauma. Y en las ventanas pulmonares vemos esto lo que se llama el lung sliding, que no sé si es que logran verlo, porque la verdad es que me pilló la tecnología, no me acuerdo cómo ponerlo en bucle esto. Creo que aquí. No sé si ahí me lo va a reproducir en bucle. No, pero bueno. En el fondo se ve una línea blanca que representa como la pleura, ¿ya? Y esta línea blanca con cada movimiento respiratorio, que se denota por la contractura muscular que se ve arriba, se ven como una línea blanca deslizándose. Eso es el lung sliding, ¿ya? Eso significa que el paciente está ventilando normal. Ese es el pulmón derecho. Y en el pulmón izquierdo se ve la misma línea blanca, pero se ve estática. El paciente respira, pero con cada respiración esa línea blanca no se mueve, ¿ya? Entonces, esto es un signo ecográfico en el fondo, que esto no pretende ser una clase de ecografía, pero es un signo ecográfico de neumotórax. Entonces, he ahí nuestra causa del choque en este paciente. Por lo demás, no tengo las otras imágenes, pero es un paciente que no tenía líquido libre,
no tenía otra sospecha más que el trauma torácico y por la caída de altura. Por ende, su choque era netamente obstructivo. Este paciente se le hizo una toracostomía descompresiva y el paciente empezó a mejorar. Por otro lado, tenemos otros casos que son típicos que nos llegan a las urgencias. Voy a compartirles otra pantalla, si me esperan un poco. ¿Ya? Aquí. Perdón. Ya. El primer caso, un paciente, o mejor dicho, el segundo caso de hoy, el primer caso de la diapo, es un paciente de aproximadamente 78 años que tiene varios antecedentes, insuficiencia cardíaca, con capacidad funcional 3-4 ya de base, que indica que su disnea avanzó hasta hacerse de reposo, y, esperen un momento, también una enfermedad renal crónica, y que llega con un shock, ¿ya? Llega hipotenso, mal perfundido, entonces se está reproduciendo solo. Bueno, llega hipotenso, mal perfundido, un poco comprometido con conciencia, solo sabemos que está disneico, y a la auscultación crepita entero. Entonces sospechamos que está con una insuficiencia cardíaca congestiva. Le hacemos una ecografía, vemos un miocardio que, si bien está un poco con la frecuencia cardíaca elevada, está con una contractilidad disminuida, ¿ya? No vemos alteración del ventrículo derecho, no vemos un aumento del ventrículo derecho, entonces tampoco podemos con solo eso descartar un poquito el tromboembolismo pulmonar. Pero, sorpresa, tenemos una vena cava inferior que yo esperaría que esté gordita, como mostró en una imagen Daniel, pero esta se ve colapsada, ¿ya? Entonces, esto me dice que, si bien puede ser un paciente que puede tener algo mixto, que puede tener una falla de bomba por su patología de base, es un paciente que probablemente está hipovolémico. Entonces, este paciente yo tengo que sí o sí iniciar con un aporte generoso de volumen, ¿ya? Es un paciente que está depletado, en el fondo, antes de pensar en las drogas vasoactivas y en tratarlo como un shock cardiogénico como tal. Y bueno, a la auscultación, si bien yo puedo decir que puede estar congestivo porque crepita entero, hay otras patologías y me tengo que acordar ese diagnóstico diferencial, que es también un tema que tocó Daniel, al momento de integrar en la evaluación de este paciente. El segundo caso es muy parecido, es un paciente más añoso, 84 años, que también tiene antecedentes de insuficiencia cardíaca, tiene antecedentes de EPOC, es usuario de oxigenoterapia domiciliaria, y también llega con estado de shock, ya llega hipoperfundido, comprometido conciencia, muy helado, con livideces, ¿ya? Sin fiebre. Y también tenemos una ecografía donde tenemos un corazón que late poco, ya en esta ventana apical se ve con mayor detalle. Tenemos un ventrículo derecho dilatado, que puede ser por su patología base o porque está haciendo algo agudo como un tromboembolismo pulmonar. Pero tenemos una vena cava inferior, no encontré la imagen dinámica, pero una vena cava inferior que está absolutamente pletórica, que mide más de 1,7 centímetros, y además, bueno, la imagen estática, esta imagen es estática, pero les aseguro que es una vena cava que no se colapsa, que no cambia con la respiración. Entonces eso, al contrario del paciente anterior, es un paciente que está hipervolémico. Este paciente probablemente no me va a responder a volumen. Es un paciente que está hipotenso probablemente por otro mecanismo. Entonces a lo mejor se beneficia de una reanimación precoz con drogas vasoactivas. Ahora, casos de la vida real. Ustedes llegan a turno y el colega que va saliendo les entrega 2 pacientes en el box de reanimación, ¿ya? Esto es pan de cada día. Solía ser pan de cada día en el Hospital Regional de Antofagasta antes del COVID. Un paciente tiene enfermedad renal crónica, 60 y tantos años, diabético, que llega con fiebre, llega hipotenso, mal perfundido, comprometido conciencia, y el colega le parte volumen, y justo llegó el cambio de turno y se lo pasó a usted. Y el otro paciente, en la otra cama del box de reanimación,
similar, ¿ya? Insuficiencia cardíaca, tiene antecedentes de ser hipertenso, diabético también, es obeso, y también llegó hipotenso, con fiebre, taquicárdico, y también el colega dice, le voy a partir volumen y te lo dejo ahí para que lo sigáis manejando. Ya se le tomaron los exámenes y todo el tema. Entonces, aquí viene una pregunta que un poco comentó Daniel. Esta es la frase de oro. Le estamos pasando 250 ml de Ringer en 1 hora endovenoso para probar. ¿Ya? Cualquier médico de urgencia alguna vez en algún lugar. ¿Ya? La cita. Para estos casos también te sirve harto el ultrasonido. ¿Ya? Porque una cosa es el Fluid Challenge, o el reto, o digamos el desafío con volumen que le podemos hacer al paciente, una prueba de volumen, que obviamente tiene que ser más rápido que pasarlo en 1 hora, y ojalá entre 250 y 500, ¿ya? Y vamos a ver si responde, ¿ya? Pero eso en el fondo te toma tiempo, te toma recursos, y con el ultrasonido tú lo puedes un poco predecir. Una forma rápida es lo que acabo de mostrar, es que cuando tienes los dos extremos, tienes una vena cava inferior flaquita, que te dice si este paciente probablemente va a responder a volumen, mejor dicho colapsada, ¿ya? Filiforme. Te va a responder a volumen probablemente, o un paciente con la vena cava inferior pletórica, gordita, que te va a decir este paciente probablemente no va a responder a volumen, ¿ya? Entonces te permite tomar conducta inmediata. Pero ¿qué pasa con los pacientes que están entre medio? El área gris que siempre hablamos en medicina. El paciente que tiene vena cava inferior normal, es decir, una vena cava inferior a la ecografía que tiene variabilidad respirofásica, es decir, se colapsa con cada inspiración, y por ende tiene una medición dinámica, y tampoco alcanza a ser más de 1,4 o 1,7 centímetros, que es lo que se tiene como consenso para hablar de que está pletórica. ¿Ya? En esos pacientes podemos hacer una especie de prueba de volumen, pero sin necesariamente aportarle volumen al paciente, con los efectos adversos que puede crear, que en el fondo lo que más tememos es que el paciente se encharque, ¿ya? O sea, haga un edema pulmonar. Y acuérdense de esta sigla, la PLR, ¿ya? Que no significa lo que todos están pensando, ya es una sigla en inglés que significa Passive Leg Raising, o prueba de elevación pasiva de piernas, ¿ya? Les vuelvo a insistir, esto no es una clase de ecografía, esto, la idea es alentarlos a ustedes que se entrenen en esto. Hay muchos textos sobre ecografía, les puedo recomendar uno al final, y agarrar, si es que tienen en su servicio un ecógrafo, agarrarlo y empezar a jugar, porque no es difícil, ¿ya? Pero en el fondo, para resumir, yo tengo primero que aprender a medir el gasto cardíaco con el ecógrafo, que la verdad es que es una de las cosas más difíciles que yo encuentro que hay para hacer con el ecógrafo, pero con entrenamiento se puede, ¿ya? La idea es tener al paciente primero sentado en 45 grados, hacerle una medición basal del gasto cardíaco, y después lo que se hace es, ojalá con ayuda de la camilla y no tocando al paciente, porque ahí lo podemos hiperestimular, se puede despertar, un paciente que está comprometido con conciencia se puede volver agitado, o podemos provocar dolor o qué sé yo. Con la camilla tratar de acostarlo y elevarle las piernas, ¿ya? Al hacer esto, estamos haciendo una especie de Fluid Challenge, ¿ya? Una prueba de volumen, porque hacemos que la presión venosa central, a nivel de la presión venosa central, aumentemos entre 300 y 400 ml de fluidos que vienen desde las extremidades inferiores. Entonces, en el fondo, estamos aportándole volumen al corazón, sin necesariamente estar aumentando el volumen a nivel del intravascular. Y volvemos a hacer medición del gasto cardíaco en esa posición, ¿ya? Entonces, con eso existen una variación que se habla que es del 12%, que te puede indicar que ese paciente probablemente va a responder a volumen, ¿ya? Porque aumentó el gasto cardíaco con solo esa maniobra. Entonces, a ese paciente con seguridad le puedes dar volumen y volver a probar, ¿ya? En el fondo reemplaza el tener que pasarle volumen al paciente, ¿ya? Pero obviamente es operador dependiente y requiere entrenamiento para ello. En el código QR está el paper, ¿ya? Que habla de la Passive Leg Raising, o la PLR, y yo los invito a
Bueno, lamentablemente hay una aplicación que solamente está para iOS, que es de la Católica. Es un libro, la verdad, un ebook, que es de ultrasonido clínico, del doctor Carlos Basaures, que a quien considero yo el dios del ultrasonido. Me declaro sin conflicto de interés, no tengo ninguna relación con la Católica ni con sus libros, ¿ya? Pero encuentro que es muy bueno, y los que tienen iOS, lamentablemente porque no está para otras plataformas, se lo pueden comprar, y es muy al hueso, así que si quieres aprender rápido, o por lo menos quieres estudiar antes de algún curso donde vas a agarrar el ecógrafo y te van a enseñar a tomar imágenes, sirve harto, ¿ya? Y cursos para esto hay hartos también, ¿ya? Eso es lo que les quería un poco compartir. Otra cosa que me gustaría comentar es el tema de la acidosis metabólica. Los pacientes mal perfundidos habitualmente hacen acidosis metabólica, que pueden llegar incluso a ser severas, o en algunos otros casos son pacientes que están con acidosis por falla renal o por crisis hiperglicémica, que hemos visto mucho en la urgencia del hospital en estos tiempos, diabéticos descompensados a full, y lo importante de esto es que tienen que pensar que el tema del pH es algo químico, ¿ya? Y como es algo químico, las drogas vasoactivas se van a alterar en su fusión, y también las mismas hormonas de nuestro cuerpo se van a alterar por culpa de este pH bajo. Entonces, es importante también el manejo agresivo de la acidosis metabólica en conjunto con el manejo del shock para poder ayudar a estabilizar a los pacientes. Los pacientes que están muy inestables con pH bajo 7.1 en general se justifica pasarle bicarbonato de sodio en la presentación que tengan, ojalá 2/3 molar, que viene, en la presentación que viene es más fácil de pasar a chorro, por así decirlo. Tenga o no tenga vía central, con una buena vía periférica del codo para arriba, del pliegue del codo para arriba, ojalá, y gruesa, para evitar las complicaciones. Pero ese paciente, si no mejoramos el pH, no va a responder a nada, ni a volumen, ni a drogas vasoactivas, porque su medio ácido no lo va a permitir, ¿ya? Entonces, para que también tengan en consideración eso, los pacientes con acidosis metabólica. Pau, ¿tú quieres dar algún comentario? Te agradezco de nuevo, Daniel, por el tema. Sí, muchas gracias por la invitación. Excelente presentación, Daniel, me encantó tu presentación. Sumarme un poco a las palabras del doctor Castillo, sin duda el shock es un cuadro clínico con altísima mortalidad que vemos harto en la urgencia. Últimamente los turnos han estado súper fuertes, el doctor sabe. Muy importante el examen físico. Hace poco tuve un paciente de 60 años que llegó con un shock séptico, que no estaba hipotenso, estaba muy taquicárdico, estaba con piel moteada, mal perfundido, y bueno, ahí estaba la duda porque decían, no, si no está hipotenso, no está choqueado, pero el paciente estaba choqueado. Así que yo lo manejé como un shock, y afortunadamente el paciente respondió bien, ahora está bien. Pero es súper importante eso, porque a veces uno, incluso yo misma, uno pensaba como, no, si no está hipotenso, entonces no está choqueado, pero en realidad no es así. Ahora, plantear una duda yo con respecto a las drogas vasoactivas. No sé qué piensa el doctor Castillo, pero hace poco hice un curso que decía que las drogas vasoactivas no disminuían la mortalidad, sino que te daban tiempo. Entonces, no sé bien, es como un poco controversial, igual se usan, obviamente es súper importante, pero no sé qué opina el doctor Castillo con respecto a eso, porque hay distintos estudios, con el curso que hice yo, en realidad la conclusión era que no disminuían la mortalidad, sino que te daban tiempo, pero finalmente los pacientes se morían igual. No sé qué opinas tú, Mati, de eso. Yo creo que eso va de la mano con que el shock en sí tiene alta mortalidad. Ya, Daniel Sí. lo mostró en sus cifras, 30-40% de mortalidad, que es altísimo, ya casi la mitad. Entonces, yo creo que va un poco de la mano de eso. Hay que pensar en el fondo, y esto también tiene que ver con el tema de la sepsis, que por algo el protocolo que ocupamos actualmente para manejar la sepsis se llama campaña de sobrevida de la sepsis, porque en el fondo lo que queremos es mejorar la sobrevida previniendo, ya que el paciente llegue al shock. Yo creo que el mensaje, aprovechando la instancia, el mensaje en el fondo, cuando tengamos un paciente complejo, un paciente complicado, prevenir que llegue al shock, porque ya esa llegada al shock es un paciente que casi ya es poco reversible, por así decirlo. Las drogas vasoactivas, sí, he visto varios estudios que dicen que las drogas vasoactivas en sí no mejoran la mortalidad, así como también Daniel mostró algo del ultrasonido, que el ultrasonido por sí solo no previene la mortalidad, porque justamente es algo que yo creo que es un integrado,
¿ya? O sea, tienes que ocupar bien tus herramientas diagnósticas, el manejo de volumen tiene que estar sí o sí, hay que tratar la causa, hay que tratar las consecuencias también, como la acidosis, como la anuria, entre otras alteraciones que pueda tener el paciente, las isquemias secundarias, las fallas orgánicas, etcétera, etcétera. Pero no quedarse tranquilos nunca con que si un paciente le pusieron droga vasoactiva y mejoró la presión, ya, listo, se sacaron el shock. ¿Ya? Y esto especialmente para los colegas que trabajen en atención primaria o en niveles secundarios, como el CAN acá en Antofagasta o los generales de zona que nos pueden estar escuchando, que el paciente choqueado, si bien nosotros lo llevamos a un nivel de estabilidad, para poder trasladarlo, se tiene que considerar como un paciente inestable igual. Entonces, consideren manejo de vía aérea, consideren manejo de la temperatura, que no se les vaya a la hipotermia a ese paciente, y consideren también todas las complicaciones que puede tener durante el traslado. Eduquen a sus reanimadores del SAMU también sobre las distintas características del paciente para que el traslado sea seguro y sepan adelantarse a todas las complicaciones que puedan tener durante el traslado, ¿ya? Y por supuesto los chiquillos del SAMU también prepararse siempre para estos traslados, prepararse para todo, para manejo de vía aérea, para manejo de volumen, que sacarle volumen, ponerle una droga, sacarle otra droga, porque son pacientes complejos y que siempre van a seguir inestables, y probablemente van a seguir inestables por varios días. Entonces, no quedarse tranquilo con que la droga vasoactiva lo soluciona todo, porque no lo soluciona, ¿ya? Hay que tratar la causa todavía. Y sí, justamente hemos tenido caleta pacientes con descompensados en general, con sus patologías crónicas muy descompensadas, que llegan choqueados sin necesariamente estar hipotensos. Nos pasa con los pacientes cardiogénicos, que hacen arritmias, no se hipotensan, pero están mal perfundidos, están helados, moteados, comprometidos de conciencia. Y a esos pacientes hay que pasarles volumen, iniciar la droga vasoactiva y hacer todo el manejo del choque igual. Sí, es súper importante ese mensaje, el tema de la hipotensión. También el típico paciente que llega, que tiene insuficiencia cardíaca, que está choqueado también, entonces uno no sabe cuánto pasarle de volumen, te da miedo que se encharque. Siempre es importante también el eco ahí, una extensión del examen físico, sin duda. Sí, súper útil. Exacto. ¿Alguien que tenga alguna pregunta, comentario? Aparte del millón de felicitaciones que le llevó a Daniel. Hola, hola. Yo tengo dos preguntas, Doc. La primera es ¿cuándo pensar en el manejo avanzado de la vía aérea en un paciente en shock? Y la segunda, la restricción de volumen en los pacientes que llegan con COVID. Eso. Ya. A ver, con lo primero... Llegan en shock o distrés y por eso del distrés sí. Y volumen en pacientes de COVID. Eso. Dos preguntas. Entiendo. A ver, con el tema del manejo de vía aérea avanzada, yo siempre tengo mi frase de oro, que es que en el paciente choqueado se baja el umbral de la intubación, ¿ya? O sea, uno en general, con lo que uno lee en la bibliografía y con la experiencia, uno dice, ya, voy a intubar a estos pacientes. Como ejemplo tenemos mnemotecnias, como el ABC de la intubación, ya que es como para enumerar todas las posibles indicaciones de intubación. Compromiso de la vía aérea, compromiso de la ventilación, compromiso circulatorio, que ahí tendríamos los choqueados, el déficit neurológico, el paciente que yo preveo que va a evolucionar mal, y el paciente luchador, ¿ya? O el fighter, ¿ya? Esas serían como abreviados las indicaciones para intubar. Entonces este paciente choqueado puede caer en el colapso circulatorio, la C, o en el que yo espero una mala evolución, la letra E, ¿ya? Entonces lo que yo tengo que lo que yo tengo que evaluar al momento de decidir si voy a intubar o no a este paciente es justamente eso. Es qué tan comprometida está la hemodinamia de mi paciente. Teniendo en cuenta que lo que hablaste tú en el primer webinar, que hay que reanimar al paciente para intubarlo, no es llegar a intubarlo, ¿ya? Pero el paciente que llega inestable y yo lo volemizo, por ejemplo, hago las primeras maniobras y el paciente logra recuperar un poquito de conciencia, mejora su hemodinamia, mejora su perfusión, que es la típica evolución que tienen los pacientes sépticos, por ejemplo, a lo mejor ese paciente no lo voy a intubar al tiro.
Pero un paciente que está choqueado, que voy a requerir drogas vasoactivas, voy a requerir invadirlo para medir presión venosa central, por ejemplo, o saturación venosa de oxígeno, o tengo que medir diuresis de manera invasiva, o voy a ocupar otras cosas, ese paciente probablemente lo voy a tener que intubar, porque me va a permitir controlar un poco la situación. ¿Ya? El paciente ventilado, sedado, es una situación controlada, es un paciente que tiene menos riesgo de caídas, tiene menos riesgo de agredirse a sí mismo y agredir al personal por la agitación psicomotora y un sinfín de otras cosas. Y con respecto al COVID, la verdad es que hay mucha información controversial con respecto al manejo del volumen. Sí hay que tener en cuenta que es un distrés respiratorio, por ende es igual, por no decir idéntico, al edema pulmonar agudo. ¿Ya? Si bien fisiopatológicamente son muy distintos, se comportan en cuanto al manejo del volumen es como similar. Vuelvo a recalcar, todos los pacientes choqueados requieren volumen, ¿ya? Así que aunque llegue con la sospecha de COVID, ahora en lo personal yo no he visto muchos COVID choqueados, ¿ya? En mi experiencia he visto muchas fallas respiratorias por COVID, pero ninguno choqueado, ningún paciente que haya requerido a priori manejo agresivo con volumen, drogas vasoactivas y qué sé yo. Son pacientes que en general requieren más manejo ventilatorio. Así que no he tenido, nunca he llegado así como al dilema de le paso o no le paso volumen, etc. Y como te digo, la información es controversial. Pero hay que tomar en cuenta lo que hemos dicho ya. Todos los shocks se manejan con volumen, inicialmente. Puedo usar la ecografía para guiarme con la reanimación, teniendo en cuenta que las ventanas pulmonares me van a salir alteradas por el mismo COVID, por el compromiso intersticial que produce el COVID, pero puedo utilizar la prueba pasiva de elevación de piernas, por ejemplo, ir haciendo mediciones de gasto cardíaco, o pasarle volumen en bajas cantidades, pero rápido. Y otra cosa que quería mencionar con respecto a eso, es que el manejo de volumen tiene que ser periférico, ¿ya? El aporte de volumen, aunque sean grandes cantidades por vía central, no crea una respuesta óptima. ¿Ya? Eso es solamente para casos como taponamiento cardíaco, en donde sí se ha visto que responden bien a volumen por vía central. Pero en general el manejo con volumen tiene que ser por vía periférica, por una buena vía gruesa y en los brazos, ojalá. En las piernas tampoco sirve mucho. Eso como paréntesis. ¿Ya? Entonces, más que limitarse, yo creo que es considerar que es un paciente que rápidamente se va a encharcar. Así que tenéis que manejarlo como un shock mixto entre distributivo y cardiogénico, porque el paciente probablemente va a caer en una falla de bomba por esta acumulación de volumen a nivel de los pulmones. No sé, eso quizá desde mi parte. ¿Algún otro comentario, consulta? En el chat me parece que no. El doctor Candamio pregunta sobre el rol del calcio y de los corticoides en un choque indiferenciado. Con el tema del calcio no sé muy bien a qué te refieres, pero con el respecto a los corticoides, qué bueno que lo menciona, porque en general, en un paciente con choque indiferenciado que estoy reanimando con volumen, lo tengo con drogas vasoactivas, y aún así el paciente sigue inestable, a pesar de que ya le agregué la segunda droga vasoactiva, lo sigo manejando con volumen. Hay que tener en consideración primero el tema ácido-base, que influye en la respuesta de drogas vasoactivas, y también hay que considerar pasarle una dosis de ataque de corticoides. Puede ser hidrocortisona, que lo que se habla son de 200 a 300 miligramos endovenoso en bolo, porque en el fondo un paciente choqueado va a estar con falla orgánica, y uno de los órganos que primero cae son las glándulas suprarrenales, ¿ya? Y por ende va a perder como la respuesta endógena a este shock, la primera regulación, que es liberar catecolamina. Y todo esto por déficit de cortisol. Entonces esto lo podemos arreglar un poco con una dosis de hidrocortisona. Con el tema del calcio no sé muy bien a qué te refieres en específico, pero con respecto a la quizás se hidrocortisona... refiere como al tema del paro, quizás, o... No, tampoco. No lo sé. Bueno, ahí sí nos puede aclarar.
Por mientras, no sé si hay más preguntas, comentarios, críticas, sugerencias, también las aceptamos. Los vamos a bloquear en la próxima reunión, pero igual pueden hacernos críticas. Ya, perfecto. Bueno, como ya hemos comentado,